Hermanos, vamos ahí a la palabra. Como bien dijeron, se titula este mensaje: Voy a hacer lo que Dios dice, parte 2. Y como subtítulo lo escribí así: la fórmula para una vida de victoria. Amén. ¿Alguien quiere acá tener una vida victoriosa? Amén. Yo también. Ustedes puedan tener una vida victoriosa, una vida de victoria. Cada uno de los que nos congregamos o somos parte de esta iglesia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, nos habla acerca de las bendiciones que hay en la obediencia. Lo leímos el miércoles pasado. Podemos releerlo hoy. Deuteronomio capítulo 28. Ahí encontramos en este capítulo tanto las bendiciones que hay en la obediencia a la palabra de Dios, como en la segunda parte del capítulo encontramos las consecuencias de la desobediencia, ¿no? De no hacer caso, no tener en cuenta, tener en poco los mandamientos, la palabra del Señor. Amén. Dicen así los primeros versículos del capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Le estaba hablando al pueblo de Israel en el momento en el que ellos estaban en la última etapa del desierto. Este es el libro de Deuteronomio, en ese punto cuando ellos estaban a punto de cruzar el Jordán, ya para entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y el Señor les recuerda las palabras de la ley para que ellos las obedezcan en esa última estancia en el desierto, pero también en todo el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Verso 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verso 12, saltamos ahí. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Nos predicaba esto el pastor González el día domingo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. La verdad que hubo tiempos en los que Israel obedeció a la palabra del Señor, hizo caso de sus mandamientos y le fue bien. Fueron bendecidos, fueron prosperados, fueron levantados, tuvieron victoria sobre sus enemigos. Pero también vemos en la historia de Israel que hubo muchas ocasiones donde olvidaron la palabra del Señor, se alejaron del Señor, no tuvieron en cuenta sus mandamientos, y así les fue también, ¿no? Vinieron tiempos de decadencia, perdían la prosperidad, le robaban las cosechas,
había pueblos, había naciones que no es que los conquistaban, pero sí le quitaban ciudades y tenían que pagar impuestos. Entonces venía una decadencia en ellos. No tenían victoria sobre sus enemigos. Entonces, como primer principio y como principio base de esta enseñanza, escribía yo lo siguiente: la obediencia a Dios es la mejor aliada de toda clase de prosperidad. Repito, la obediencia a Dios es la mejor aliada a toda clase de prosperidad. Amén. No solamente, cuando hablamos de prosperidad, no solamente tocamos temas materiales, sino que Dios nos quiere prosperar en todas las facetas de nuestra vida. Amén, hermanos. En nuestra profesión, en nuestra familia, en nuestra salud, incluso en nuestro, acá habla, ¿no? Bendito el fruto de tu vientre, habla de multiplicación, habla de nuestras generaciones, habla de nuestra entrada, nuestra salida, lo que hagamos, lo que dejamos de hacer, la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En la iglesia, en el trabajo, en el ocio, con los amigos, con la familia, etcétera, 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 etcétera. Amén. Así Dios nos quiere bendecir con una prosperidad integral de nuestra vida, en las relaciones, en el matrimonio, con los amigos, con los hermanos, con el propósito de Dios, con el ministerio también. Si alguno tiene llamado al ministerio, Dios quiere prosperar también esa área en tu vida. La obediencia a Dios, a sus mandamientos, es la mejor aliada a toda clase de prosperidad. Y por el contrario, la desobediencia es la mejor socia de la escasez, ¿no? Es la mejor socia de la destrucción para nuestras vidas. Amén. Así que, decí conmigo, tengo que ser obediente a la palabra de Dios lo más posible, tener en cuenta y en gran estima, en gran valor, los mandamientos del Señor. Josué 1:8 también leíamos, dice así, la palabra es más o menos en el mismo periodo de tiempo, la vida de Josué, cuando él toma el relevo de Moisés, es en este tiempo también del libro de Deuteronomio, cuando están leyendo el libro de Deuteronomio y repitiendo la ley, recordando las palabras que Dios le había dado a Moisés. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, así le dice Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿cómo? Bien, bien. Acá hay un principio, hermanos, poderoso. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él. Amén. La realidad, hermano, es que hoy en día en la iglesia hay poca Biblia. Esa es la realidad. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. A veces pasan días sin que leamos la palabra y eso se nota en la iglesia. Yo lo noto como pastor en muchos hermanos que no tienen el hábito de leer la palabra, y ni te hablo de meditar en la palabra, o sea, estudiarla, ¿no? Agarrar un capítulo y inquirir en ese capítulo, escudriñarlo, buscarle la revelación, el principio. Creo que no tenemos el hábito como iglesia, y es un hábito que tenemos que fortalecer nosotros como Restauración y Vida. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Si valoráramos más la palabra, hermanos, como congregación y como iglesia, y lo digo yo primero porque soy el pastor de esta casa y el que me siento el más responsable de todo, creo que esta sala tendría que estar por lo menos a la mitad llena, ¿verdad? Porque es un momento hoy donde venimos a recibir una enseñanza, donde venimos a aprender de la palabra, ¿no? Entonces, noto que hay gente que le está dando más valor a otras cosas, a lo mejor al trabajo, a lo mejor quitar una hora de trabajo. Hay personas que están pensando que una hora más de trabajo le va a dar más bendición que una hora de estar acá adorando a Dios. Es una equivocación que tenemos y tenemos que revertirla. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén.
Así que tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar, tendremos que mejorar nuestras reuniones, también tiene que ver con lo práctico, pero también tenemos que animar a nuestros hermanos. Noto que hay muchos hermanos que se han quedado y que están a veces en otra. En el nombre de Jesús, ayúdenme. Hay otros hermanos que sí están en otra físicamente porque están con dengue, algunos tenemos ahí que están enfermos y vamos a orar por ellos en esta noche. Amén, hermanos. Pero tenemos que valorar la palabra de Dios. Nada más importante para nuestra vida, porque en el estudiar, en el escudriñarla, hay un milagro. Y lo hablé los otros días, ¿verdad? Tocamos el punto o la historia de Josías, del rey Josías, cuando él encontró el rollo. Se les había perdido el rollo, no sé por qué, por qué circunstancias se les perdió el rollo, no lo tuvieron en cuenta. Algunos dicen que fue este libro, el de Deuteronomio, el que encontraron. Y cuando el rey Josías, que era un jovencito, era un joven de 18 años, leyó el rollo, le leyeron el rollo, él rasgó sus vestiduras, se dio cuenta, algo produjo la palabra en él que lo quebrantó, que lo humilló y lo hizo ver la condición en la que estaba él y en la que estaba la nación de Israel. Por eso no obtenían los resultados que querían y estaban en una decadencia. Así que la palabra produjo vida en él y en la nación. Amén, hermanos. En nuestras vidas es igual. Alguien que escudriña la Biblia, alguien que maneja la Biblia, alguien que de día y de noche medita en ella, es alguien que tiene victoria en su vida. Amén. Porque está amando la palabra, está atesorando y está comiendo, se está alimentando. Amén, hermanos. Así que toca sacudir al hermano que tenés al lado y decirle: medita en la Biblia de día y de noche. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Hay un secreto aquí, en la mañana y en la tarde. El Salmo 1 también lo dice. En la mañana y en la noche. Parece que hay dos tiempos. Hay en el día en los que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Para que no perdamos el hilo de un día para el otro. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahora con esta base que ya hemos enseñado el miércoles pasado, también tocamos los textos de Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hablamos de lo que produjo la palabra en el rey Josías y lo que produce en nosotros, cómo separa, cómo parte y nos hace notar claramente lo que es de la carne, lo que es del espíritu, lo que es de Dios y lo que es de nuestra alma. Entonces cuando lo reconocemos, podemos inclinar nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es guiada por el Espíritu en nuestro interior. Amén. Problema, a veces tenemos mezcla, a veces no sabemos lo que es nuestro, lo que es de Dios, y para eso está la palabra. Amén. Discierne las intenciones de nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien, hoy vamos a ver el ejemplo de Noé. El ejemplo de Noé, y es una de las primeras historias de la Biblia. Vamos a abrir ahí en Génesis capítulo 6 y quiero que podamos aprender algunas cosas acerca de este varón. Génesis capítulo 6. Y que las podamos aplicar ahora a nuestra vida, a nuestro diario vivir, para que nos deje una enseñanza práctica. Es uno de los, si no el primero, aunque la Biblia habla en los primeros capítulos nos cuenta la historia de Adán y Eva, la creación, y nos dice cómo ellos tenían comunión con Dios hasta el momento en que pecaron, y después la destitución de la gloria de Dios, la caída del hombre. Después la Biblia nos relata la historia de Caín y Abel, nos muestra la Biblia cómo Abel agradó a Dios, su vida agradaba a Dios, por eso su ofrenda agradó al Señor.
y nos muestra cómo Caín, a pesar de que trajo ofrenda, su vida y su corazón no agradaba al Señor, por eso el Señor no recibió la ofrenda. Y vemos ahí esa comunión de Adán y Eva con Dios que se rompió en algún momento, y después vemos a Abel como un ejemplo de un hombre que temía a Dios. Pero después de eso, la Biblia nos habla de Noé y salta hasta el momento en que este varón va a hacer algo impresionante, ¿no? Por mandamiento del Señor. Pero quiero que leamos un poquito de cómo era Noé. Dice así el versículo 5, vamos a leer desde ahí, capítulo 6, versículo 5. Díganme amén si lo tienen ahí en su Biblia y lo leemos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. A Dios le duele el corazón. Diga conmigo, a Dios le duele el corazón. Cuando le fallamos, al Señor le duele el corazón, ¿verdad? Porque Dios tiene sentimientos, ¿verdad? ¿Sí o no? Le dolió el corazón por ver tanta maldad en su creación. Y dijo Jehová, raeré, eso es arrancaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Uno solo halló gracia ante los ojos de Jehová. Al mirar la tierra entera, Dios se arrepintió de haber hecho a los hombres de su creación. Era tal la maldad, la violencia de continuo, constantemente los pensamientos eran hacer daño. Pero, gracias a Dios por este pero, porque si no fuera por ese pero no estaríamos acá, ni vos ni yo. Amén. No estaríamos nosotros acá, todo se hubiese terminado allí. Pero había un hombre que halló gracia delante de los ojos del Señor. Ese hombre era Noé. Verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Fíjense, acá dice tres cosas, dice acerca de Noé. Primero, que era justo. La palabra justo acá es la palabra en el hebreo original, es la palabra afak. Y esta palabra es una raíz primaria, como la mayoría de las palabras de los primeros capítulos de la Biblia son raíces primarias, no son el origen de las palabras que después vamos a leer en toda la Biblia. Y esta palabra afak significa abstenerse. Diga conmigo, abstenerse. También significa refrenar. Es la raíz primaria de la palabra contener también en el español. Y la verdad es que este hombre que era justo iba a hacer eso justamente. Iba a refrenar, iba a contener la ira de Dios sobre la creación por causa del pecado y de cómo estaba sobreabundando el pecado en esos días, a tal punto que uno solo había que temía al Señor en la tierra. Pero ese solo era justo. Amén. Y ese solo iba a contener la ira del Señor contra su creación. Amén. Justicia, justicia. Bueno, esto nos habla, hermanos, y es una tipología. Noé es un tipo de Cristo. Es tipología, podemos compararlo, aunque el Señor Jesús no tiene comparación, porque Él fue santo en toda su manera de vivir. No hubo pecado en Él. Noé era un hombre que temía a Dios, por supuesto, era justo porque tenía una comunión con el Señor, pero no fue Jesús literalmente o como Jesús, pero sí es un tipo, es una representación de cómo Jesús
contuvo en la cruz del Calvario y cargó Él con todo el juicio de Dios sobre la humanidad por causa del pecado. Por eso el Señor Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad sobre sus hombros y la ira de Dios cayó sobre Él. Amén. Nosotros no recibimos ese castigo del Señor de Dios, porque ya lo recibió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. La paga del pecado es muerte y Él ya murió por nosotros. Amén, hermanos. Así que Jesús contuvo la ira del Señor. Intercede por nosotros y hasta el día de hoy lo hace. Ahí sentado a la diestra del Padre, Él es abogado que intercede por nosotros. Noé fue así también, un intercesor, uno que se interpuso y uno que frenó, contuvo la ira del Señor contra toda la humanidad. Amén. Justo, así era Noé, ¿verdad? Dice Gálatas 3:13, hablando de Jesús y de esa comparación con Noé. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, o sea, a nosotros, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amén. Así que todo lo que era maldición para nosotros, en Cristo Jesús, Él contuvo, retuvo, refrenó todo eso, y en Él nosotros podemos ser bendecidos. Amén, hermanos. Así que representa Noé, es un tipo de Cristo en esta historia. ¿Qué más era Noé, hermano? Dice el verso 9, que era justo y era también, ¿qué más? Era justo y era perfecto. La palabra perfecto acá es la palabra tamim, y perfecto significa entero, íntegro, recto, sin tacha. Era completo. Amén. Así que era un hombre honesto, era un hombre íntegro delante de Dios. Era recto en sus decisiones, en sus palabras, en sus actitudes. Mirá, hermanos, que hemos echado un vistazo, hemos visto un pantallazo de cómo estaba el mundo en esos días, ¿no? Sí, mucho peor que en nuestros días, mucho peor. La maldad, la abundancia de violencia en esos días. Y aún así, Noé, aunque era uno solo, pero Noé se mantuvo recto, íntegro y puro delante del Señor. Amén. O sea que nosotros también podemos hacerlo en nuestros días. ¿Cuántos me dicen amén? Como dicen, no, en estos días no se puede, mira cómo está el mundo, cómo está todo está podrido, todo está mal. En el nombre de Jesús nosotros podemos vivir en integridad, podemos ser enteros. Me gusta esa palabra, entero, porque era entero para Dios. No era una parte, ¿no? Un área de su vida para Dios, y después la otra la manejaba Él. No, era entero para el Señor. Eso significa perfecto, entero para Dios, sin tacha, completo. Amén. Amén, hermanos. Y número 3 dice que con Dios caminó Noé. Así que era un hombre que yo creo que esa perfección y esa justicia que se veía en él tenía que ver con esto, con que caminaba con Dios todos los días, hablaba con el Señor, tenía comunión con Dios. Amén. Es imposible ser íntegro, es imposible ser un hombre justo, una mujer justa, si no hay comunión con el Señor, si no hay relación con Dios diaria, todos los días. Más en el mundo en el que vivimos, en la sociedad que vivimos hoy en día, necesitamos esa comunión con el Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Hace unos días, hace un tiempito, exactamente hace 3 meses, le pedí a la iglesia que tuviéramos un compromiso de 1 hora de oración y de lectura de la. Hoy se cumplen los 3 meses, ¿no? Parece que mucho caso no me ha hecho la iglesia. Bueno, ustedes sí, están acá. Amén. Les pedí a la iglesia
una hora de oración y de lectura de la palabra y congregarse, ¿verdad? No sé cómo andarán en sus casas, pero acá en la iglesia ya lo vemos, ¿no? Espero que los próximos 3 meses sean diferentes. Tengo fe todavía que en el segundo trimestre la cosa puede cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Si lo cree conmigo, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ay, que nosotros seamos los primeros. Amén. Gloria a Dios. Vamos por el segundo trimestre, ¿no? Tenemos 3 trimestres para, ¿no? Bueno, hay 4 en el año. 4 trimestres, bueno, pero hablemos sí, 4 trimestres. Ahí sí, en el segundo yo creo que vamos a mejorar. ¿Lo creen conmigo, hermanos? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Ya saliendo de las vacaciones, ya saliendo de todo el tema de lo que nos distrae el verano, en el nombre de Jesús. Muy bien, volvemos acá a Noé. Dice el capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9 nos hablan acerca de toda la historia de Noé. Creo que es conocida para todos nosotros. La historia, no quiero leer todos los versos, todos los capítulos, pero básicamente, hermanos, después de que la Biblia hace esta descripción de cómo era Noé, la Biblia nos habla, la historia nos relata el mandamiento que el Señor le da. Y ahí sí quiero leerlo. Dice el versículo 14 del capítulo 6. Le dice Dios a Noé: hazte un arca. En los versículos anteriores el Señor le dice que va a destruir la tierra. Le cuenta a Noé, porque Noé era un hombre que caminaba con Dios, ¿verdad? La gente que camina con Dios, que tiene comunión con Dios, se entera de lo que Dios va a hacer o de lo que Dios está haciendo. El que no camina con Dios, el que no tiene comunión con Dios, no se entera de lo que Dios está haciendo. Amén. Así que tocarle, hermano, que tenés al lado y dice: entérate de lo que Dios está haciendo, ¿no? El Señor te lo va a decir en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, en tu tiempo de oración y de comunión con el Señor. Amén, amados. Así que Dios le habla a Noé y le dice: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposento en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y le empieza a dar el Señor los detalles de cómo debía ser, específicamente los metros, la madera, cómo tenía que hacerlo, así con lujo de detalle, porque Dios es detallista y nos revela los detalles de cómo Él quiere las cosas. Amén, hermanos. Entonces el Señor se lo dice y le pide que construya este barco, el primer barco de la historia de la humanidad. Se lo pide el Señor para que él pueda salvarse junto con su familia y también junto con los animales de cada especie. Amén. La gracia que Dios halló, o que mejor dicho, que Noé halló delante de Dios por su rectitud, por su comunión con el Señor, iba a salvar a toda su familia y también a muchos de los animales que hoy nosotros conocemos en nuestros días. Amén, amados. Ahora, fíjense, hermanos, en el versículo 21 dice, en el versículo 22, después de que el Señor le describe y le da todos los detalles de cómo debía hacerlo y de cómo debía ser ese tiempo y qué animales debían subir al arca y que tomar alimento, todos los detalles que el Señor le da. Verso 22 dice: por primera vez en toda la historia de Noé, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. ¿Cómo lo hizo Noé? ¿Cómo él quiso? A la medida que él quiso. No, me gusta más chica el arca. No, hagámosla un poquito más grande. Hagámosle acá, no sé, una terraza diferente. En vez de una ventana, porque tenía que tener hagámosle 4 o 5 ventanas para que entre el aire. No. Lo hizo Noé como Dios se lo mandó. Amén. Decí conmigo: voy a hacer lo que Dios dice. Voy a hacer lo que Dios dice. Amén. Si hacemos y determinamos eso en nuestro corazón, hermanos, nos va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a salvar nosotros y vamos a salvar a nuestra casa y vamos a bendecir a muchos animales más que andan alrededor nuestro, ¿no? Muchas bestias más.
que andan alrededor nuestro. Los vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Decirle al que tenés al lado, no hagas las cosas a tu manera. No obedezcas a Dios a medias. No obedezcamos al Señor un 80%, hagámoslo completa. Si lo vamos a hacer, hagámoslo completo. Amén. Y la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? El capítulo 7 ya nos habla acerca del diluvio. Dijo luego Jehová a Noé, capítulo 7, acompáñenme ahí, versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará siete parejas, le habla el Señor ahí del momento ya de entrar al arca, cuando los animales ya están ahí también, para que los pudiera meter en el arca. El versículo 5 del capítulo 7 dice por segunda vez, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Amén. Por segunda vez. Ahora, quiero que lo veamos por tercera vez. Está en el capítulo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, los animales, ¿verdad? Entraron, bueno, los hijos también entraron de dos en dos, ¿verdad? Porque entraron los tres hijos y las nueras también. Pero acá está hablando de los animales. Y dice, entraron macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Amén. ¿Cómo entraron? Como Dios dijo. Fíjate, esto me impacta a mí de Noé. Esto a mí me ministra de este hombre. Todo lo que hacía, lo hacía tal cual Dios se lo había pedido. No tuvo decir, bueno, hay este otro animalito, vamos a tener compasión de este otro perro, de este otro gato, no sé, o de otro animal. Pobrecito, se va a ahogar, vamos a meter. No. Metió o hizo entrar, permitió que entraran de acuerdo a cómo Dios lo había establecido. Amén. Eso atrae la bendición de Dios. Verso 10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 16, avanzamos ahí un poquito más, verso 16, la cuarta vez donde Dios habla también acerca de Noé. Dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Amén. Después de que Noé hace todo como Dios se lo había dicho, entonces llega el momento, cuando ya están todos arriba del arca, tal cual el diseño del Señor, el Señor cierra la puerta. Amén. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, y este es un principio que lo tenemos que aprender, cuando nosotros hacemos nuestra parte tal cual como Dios nos manda, el Señor hace la suya. Amén. Tal cual como Él nos prometió. Amén. A veces nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, pero nosotros no hacemos como Dios nos está diciendo y esperamos que se cumplan. Y hay un montón, hermanos, de promesas en la Biblia que van a ser consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien. Saltemos al versículo 23. Caen las aguas del diluvio, llueve y las compuertas del cielo, dice la palabra, que se abrieron, cataratas cayeron sobre la tierra. Y dice el verso 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos, como dijo el Señor, ¿verdad? Lo leímos, raeré, ¿no? Al hombre, raeré a la creación. Arrancó el Señor, no quedó nadie. Dice, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. El que hace la voluntad de Dios y el que obedece a Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Noé, hermano, cayó,
fue la tormenta más impresionante de la historia de la humanidad, y sin embargo Noé y su casa y los animales que Dios había establecido se salvaron y permanecieron. Amén. Si querés permanecer, si querés sostenerte, si querés que lo que hagas perdure, vos y tu casa, tenemos que obedecer a Dios al 100%. Amén, amados. Muy bien, el versículo 18 del capítulo 8, si me acompañas ahí leemos. Este es el momento donde ya el arca se posó en el monte, había dejado de llover, las aguas empezaron a bajar, ya no quedaba vida en la tierra. El arca se asienta en el monte Ararat y dice así el verso 18: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Perdón, desde el 15 leemos, desde el versículo 15, porque ahí está, cuando Dios le habla. Versículo 15, un poquito antes. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, todos los animales que están contigo y toda carne de aves y de bestia y todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé. Y ahí está lo que hemos leído anteriormente en el versículo 18. Fíjate que hasta para salir del arca, cuando ya estaba, cuando ya se veía la tierra, cuando ya estaba el arca sentada, Noé esperó la orden del Señor. Amén. Aparte que el Señor había sellado la puerta también, el Señor tenía que hablar, pero Dios le dice acá a Noé. Entonces habló Dios a Noé diciendo: ahora sal del arca, tú, tu mujer, todos los hijos, los animales. Este es el momento de bajar del arca. Amén. Esperar los tiempos de Dios, esperar la palabra de Dios, una palabra del Señor para nuestras vidas. Eso va a traer bendición a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Ahora miren, hermanos, 5 veces en estos capítulos hemos leído que Noé hizo como Dios le había mandado. Amén. Y a mí me llama la atención cuántas veces lo resalta el Señor. Ahora, cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestra vida hacemos las cosas como nosotros queremos, sin buscar la guía de Dios, sin caminar con el Señor antes de tomar decisiones, y después, si el Señor nos habla, nos muestra, o si está en su palabra, a veces no lo obedecemos, a veces no lo hacemos de esa manera. Hermanos queridos, Dios quiere bendecirnos. Amén. Y Dios lo quiere hacer en sobreabundancia en nuestra vida, como hemos visto, como hemos aprendido el miércoles pasado. Esa bendición de Dios cuando dice te alcanzará, ahí está hablando de que no solamente nos llegará a nosotros, sino que va a sobreabundar. No solamente llegaremos a cubrir, en el caso de la economía, por ejemplo, nuestros gastos, sino que va a sobreabundar. Amén. En diferentes áreas de nuestra vida el Señor traerá sobreabundancia si hay obediencia de nuestra parte. Amén, amados. Ahora, fíjense el resultado que obtuvo Noé de esta obediencia. Génesis capítulo 8, en el 8, en el versículo 17, después de que el Señor le dice que bajen, dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de toda ave, las bestias, reptiles se arrastran, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen. Diga conmigo, fructificación. Y después le dice: y multiplíquense sobre la tierra. Cuando uno obedece a Dios, hermanos queridos, hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo de espera también, como cuando ellos estuvieron en el arca, pero hay un tiempo también de fructificación y de multiplicación. Amén. Hay tiempo
de fruto. Y hay tiempo también donde lo que hacemos, donde lo que somos se va a expandir, se va a multiplicar. Amén. Así que lo primero que yo veo acá, cuando ellos bajan del arca, es que Dios les dice: ahora fructifiquen y multiplíquense. Número 3, dice el versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Mira, el Señor percibió olor grato en esa adoración, en ese altar. Cuando yo obedezco a Dios, cuando espero el tiempo de Dios, cuando hago lo que Dios me dice que haga, agrado a Dios, no solo por la adoración de ese momento, sino por la obediencia de años atrás. Edificar el arca a Noé le llevó como 100 años, más o menos. Ahora, en este altar nosotros estamos viendo una consumación de esa obediencia. En este altar estamos viendo que subió, sacrificó él animales, ahí de los animales limpios que había, que de hecho esto sí fue una ofrenda porque no había tantos animales, ¿no?, en ese momento. Entonces esto fueron unas primicias para el Señor, y ese aroma del altar de Noé le agradó al Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor, pero fíjense, hermanos, lo que veo en este pasaje es que no es solamente el altar, no es solamente el momento de adoración, sino que todo el proceso de obediencia, de actitud, de acciones de Noé, de haber sido obediente una vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que el Señor le dice: baja del arca. Entonces, cuando edifica el altar y el sacrificio, sube el holocausto, el humo, el aroma, se completa la adoración. Amén. Y ahí el Señor puede soltar toda su bendición sobre este varón y sobre toda su casa. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Es un proceso de adoración en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús habla de que el Padre está buscando, ¿verdad? Capítulo 4 de San Juan, el Padre está buscando verdaderos adoradores. Está hablando de esto. No de los que levantan las manos los domingos solamente, no de los que alaban al Señor esporádicamente en una emoción de algún momento, cuando estamos cantando al Señor. Eso es una parte, pero lo completo viene desde nuestras casas, viene desde nuestra vida, viene desde años también de nuestra vida que vamos obedeciendo al Señor, viene de tiempo en los que nosotros aplicamos la palabra en nuestra vida. Entonces, cuando venimos acá, hermanos, levantamos nuestras manos, le cantamos al Señor, y de alguna manera se completa la adoración, y ese aroma agrada a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Porque si vos estás acá levantando las manos, por más que lo estés haciendo de todo corazón, por supuesto, hay momentos que nos arrepentimos y que nos quebramos delante del Señor, y a veces le hemos fallado a Dios y venimos y acá nos toca el Espíritu Santo y volvemos al Señor. Pero hay algo que está incompleto todavía, porque el Señor va a esperar a que de ese arrepentimiento haya frutos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ¿verdad? Y cuando vuelvas acá al Señor, vuelvas ya con una obediencia de días, ¿verdad?, de tiempo en el Señor, y eso va a ser una verdadera adoración para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, honrar a Dios con todo el corazón y obedecer aún en las pequeñas cosas que el Señor nos pide en nuestra vida. Amén, hermanos. Diga conmigo: tengo que completar mi adoración. Esto me ministra a mí. Tengo que completar mi adoración, porque a veces hablamos mucho del altar que Noé levantó, pero ese altar, hermano, era la culminación de todo un proceso de cientos de años en la vida de Noé. Y ese aroma que subió, yo creo que el Señor hizo. Fíjate que cómo estaba el Señor en los capítulos anteriores. Estaba airado con el hombre. Sin embargo, ahora sube un aroma grato de la tierra, sube un aroma grato. Alguien que le está obedeciendo, alguien que que entregó su vida, entregó su familia, está completamente dedicado para Dios, ¿verdad? Eso sube delante del Señor, y eso abre las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios descienda sobre nosotros. Hermano querido, eso
vos lo podés vivir en tu vida, yo lo puedo vivir en mi vida. Amén. Esto nosotros lo podemos vivir. Nosotros podemos ser Noé de este tiempo. O no, Noah se diría en femenino Noé, Noah. ¿Es así o no es el femenino? Bueno, podemos ser Noé, Noelia, ¿no? Podemos ser Noelias. Podemos ser Noé de estos días, ¿sí o no, hermanos? Amén. Que adoramos al Señor acá, por supuesto, en las reuniones, levantamos un altar para el Señor, pero esto es lo que completa, ¿no? Esto es como la guinda del pastel, pero tiene que haber pastel, ¿no? Tiene que haber una vida en nuestra casa, en nuestro trabajo de santidad, de obediencia al Señor. Entonces, cuando venimos acá el domingo, cuando venimos un miércoles, le traemos al Señor y le completamos nuestra adoración acá, cantándole, levantando nuestras manos. Pero esto que estamos expresando acá en cántico lo estamos viviendo en nuestra casa también. Amén. Amén, hermanos. Tuyo es el reino. ¿No le cantábamos hoy? ¿Cómo es? Tuyo el poder, tuya la gloria. Por supuesto, lo cantamos acá y gloria a Dios. Pero eso se tiene que ver reflejado después en nuestras vidas, ¿no? Tuyo es el gobierno de mi vida, Señor. Amén. Así que agradó al Señor. Y entonces Dios los bendijo. Dice el capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y le dijo otra vez: fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. Noé, quiero que llenen la tierra. De Noé, ¿no? Si van a ser todos como vos, llenad la tierra. Amén. Amén, hermanos. Fíjate el cambio en el corazón de Dios, de no querer saber nada con el hombre, ahora a querer. Fíjate si no es un tipo de Cristo, Noé, ¿verdad? Porque el Señor se agradó tanto del Señor Jesucristo, ¿no? De Cristo, que ahora somos un montón de cristianos. Nos hemos multiplicado en un montón de pequeños Cristos acá en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos a Cristo en el corazón, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Amén. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él lo hizo por nosotros y se multiplicó en cada uno de nosotros. Fructificación, multiplicación, procreación, todo eso lo vemos en el capítulo 9, la bendición de Dios. Una y otra vez, en el versículo 7 le dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo te establezco mi pacto con vosotros. Toda la bendición de Dios completa vino sobre esa familia. Dice el versículo 13, habla: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hablando aquí del arco iris, ¿no? Y termina el verso 17: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Bendición completa. Diga conmigo: bendición completa. Así fue bendecido Noé, por ser detallista, por agarrar toda la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Accionar en la palabra de Dios. Lo bendijo el Señor con abundancia. Amén. Ahora, rápidamente, hermanos, en los minutos que me quedan, quiero aplicarlo a nuestras vidas un poquito más todavía. Aplicación a nuestras vidas. Número 1, aplicación que sacamos de esta enseñanza de la historia verídica, historia real de Noé. Número 1, para vos, hermano: hazte un arca. Amén. Decirle al que tenés al lado: tenés que hacer un arca. Tenés que hacerte un arca. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí está, lo hemos leído en el verso 14 del capítulo 6, cuando el Señor le dijo: hazte un arca de madera de gofer, etcétera, etcétera. Hazte un arca. Obedecer a Dios implica acciones concretas. Hacer un arca en estos días es eso, es accionar, acciones concretas, específicas de parte de Dios para nuestra vida. Construir, decir conmigo: construir. Tenemos que construir, hermanos. Amén. Tenemos que construir el arca. Miren, el arca no le llegó hecha a Noé, no le bajó del cielo.
Noé tuvo que hacerla. Amén. Así que el arca de nuestra salvación, el arca que nos va a salvar de los conflictos, de los problemas que vengan por delante, hermanos queridos, la tenemos que construir nosotros. Así que manos a la obra, hermanos, porque no va a venir por un milagro del Señor. Nosotros tenemos que construir el arca de nuestra salvación y de la salvación de nuestra familia también, de nuestra descendencia también. Amén, hermanos. No estoy hablando acá de la salvación eterna porque esa arca ya la construyó el Señor, somos salvos, pero te estoy hablando acá de problemas que vamos a enfrentar en la vida, dificultades que vamos a enfrentar. Solo si obedecemos al Señor estaremos construyendo un lugar de resguardo, de protección, de cuidado para nuestra vida y para nuestra casa también. Amén. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Nada nos vendrá hecho. Tendremos que construirlo, así que hay que trabajar, hermano. Diga conmigo, tenemos que laburar. Acá nos toca trabajar. Noé trabajó 100 años, después fue el único que se salvó, ¿no? Cuando él estaba en el arca, cuando empezó el agua a levantarse, se empezó a inundar toda la gente. Bueno, hay muchas pinturas acerca de este momento. Es terrorífico, ¿no? La gente quería subirse al arca, pero ninguno había trabajado. Solo se salvaron los que habían trabajado en el arca, ¿no? Y los animales que entraron por gracia, ¿no? Pero solo el que construye su arca te vas a salvar, te vas a librar de muchos problemas, dificultades, crisis que vienen a nuestro mundo, hermanos, y que nos afectan a todos nosotros. Tenemos que construir un arca. ¿Cuántos me dicen amén? En lo económico, en lo familiar, hay que construir. ¿Cuántos me dicen amén? Saben que una vez me tocó hablar con un constructor, estaba predicándole, y este hombre era constructor, albañil, y yo estaba tratando de explicarle cómo eran hablarle del evangelio, y empezamos a hablar acerca de la familia, y él me estaba diciendo cómo tenía que ser una familia, y la verdad que no era el mejor ejemplo él de padre o de esposo. Así que en un momento yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vos sos constructor. Le digo, vos sabés cómo construir una casa, porque sos constructor, sos albañil. Ahora, yo en la teoría, yo no soy albañil, no soy constructor, y yo en la teoría sé cómo se hace una casa, sé que hay que empezar por los cimientos, sé más o menos que hay que hacer una estructura, columna, las paredes, etc. Pero la verdad es que en la práctica yo no sé hacerla. Necesito de un constructor, de un albañil, para que la haga, para que la construya. Entonces le decía yo a este constructor, cuando hablamos de familia y cuando hablamos de la vida espiritual, yo sí sé cómo construir un hogar. Déjame que te enseñe. Amén. De la misma manera que vos sabes, porque mucho de lo que vos me estás diciendo es teoría, pero no lo veo yo en tu vida. Entonces, abrí el corazón y déjame que yo te enseñe, porque yo no sé construir una casa, pero sí sé construir un hogar. Amén, hermanos. No porque yo sea demasiado sabio, sino porque está aquí en la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos aplicado la palabra, yo me he criado, hermanos, en un hogar construido en base a la palabra de Dios. He sido hijo en un hogar así. Ahora me toca ser esposo, me toca ser padre en un hogar así. Así que le podía decir a este hombre con toda autoridad, déjame que te enseñe cómo construir un hogar. Y se empieza aplicando la palabra del Señor. Amén. Hermanos queridos, un hogar hay que construirlo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Hay que trabajarlo. Un matrimonio, la relación matrimonial hay que construirla, hay que esforzarse, hay que aplicar los principios básicos de la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? La esposa tiene que estar sujeta a su marido, porque el marido es cabeza del hogar. Ese orden el mundo no lo aplica. ¿Sí o no? Más en estos días, cuando uno dice el hombre es cabeza, la mujer es ayuda idónea, capaz que te meten preso hoy en día, ¿no? O te tratan de machista y tal. Y no es machismo, es orden, es un orden establecido por Dios, y así funciona una familia como Dios la diseñó. Amén, hermanos. Toca al que tenés al lado y decirle, hagamos las cosas como Dios dice, que nos va a ir bien, hermanos. Amén.
te puedo asegurar que te va a ir bien. ¿Querés construir una familia, un matrimonio que dure toda la vida? Hacelo de acuerdo a cómo lo establece la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Y esa familia después va a ser un arca para vos, ese hogar va a ser un arca para vos, va a ser tu refugio cuando vengas de los problemas de la calle, de las dificultades del mundo, va a entrar en tu casa y va a ser un arca para vos. Has construido un hogar, amén, solo basado en la palabra del Señor. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? El mundo lo quiere hacer a su manera. Y te dice, lo primero que tienes que hacer cuando conoces a alguien, bueno, es ir, tener relaciones con esa persona. Error. Está empezando la casa por el techo, no por los cimientos, ¿verdad? Entonces, a los jovencitos, a los adolescentes les digo, hay que esperar hasta el matrimonio para tener intimidad. Eso es construir de acuerdo al modelo de Dios, al diseño de Dios. Eso es lo que va a perdurar. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. Ser fiel a la esposa, cuidarla como vaso más frágil, la mujer honrando al marido, respetándolo también, sabiendo que en última instancia tiene la última palabra, aunque también tiene mayor responsabilidad, porque delante de Dios los hombres nos vamos a presentar un día y Dios nos va a pedir cuenta por nuestra familia. Amén. Amén, varones acá. Los primeros responsables de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestra esposa, etcétera, vamos a ser nosotros. Así que eso de ser cabeza suena muy lindo, pero a la hora de la responsabilidad hay muchos que se quieren bajar del cuello, ¿verdad? Se quieren salir de esa posición. En el nombre de Jesús, construyamos, hermanos, de acuerdo al orden de Dios. Una iglesia, por ejemplo, se construye también de acuerdo al orden de Dios. Hay un orden establecido. El Señor nos habló en diciembre a nosotros que éramos una iglesia apostólica y profética, y lo creemos así, hermanos. Cristo es el fundamento, pero hay dos columnas principales, que es el ministerio apostólico y profético, y después otras tres columnas que son la del maestro, la del pastor y la del evangelista. Amén. Y después hay también ministerios en cuanto al servicio, en cuanto a misericordia, en cuanto a un montón de áreas de la iglesia, pero se va construyendo y tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. La bendición de Dios estará sobre nosotros y esta casa va a perdurar para siempre, si Dios lo permite así, hasta que el Señor venga. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora decí conmigo, trabajo. Hay que trabajar, hermano. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros y aplicando la palabra de manera muy práctica en nuestras vidas. El arca que te salvará mañana la tenés que empezar a construir hoy. Hoy. La familia natural tenés que construirla. Las relaciones con tus hijos hay que trabajarla también. A veces no sale todo fluido, pero hay que quedar, hay que buscar la conversación, hay que pasar tiempo. Aunque a veces uno esté ocupado en mil cosas, hay que pasar tiempo con los hijos, pasar tiempo con la esposa. Eso va construyendo una familia. ¿Amén? ¿Me dicen amén? La familia espiritual, ¿qué me dicen? Hay que construirla, ¿sí o no? Las relaciones con los hermanos de la iglesia, por supuesto, y lo necesitamos. Tanto la familia natural como la familia espiritual la necesitamos. ¿Amén, hermanos? Ahora hay que construirlo, hay que pasar tiempo con los hermanos, hay que congregarnos. ¿Sí o no? Hay que venir, hay que quedarse un ratito al final, charlar con un hermano, saber, ir a una casa de bendición. Eso es relacionarse, se construye también la familia espiritual. ¿Amén? ¿Me dicen amén? La profesión hay que construirla, ¿sí o no? Hay que estudiar. Lo que hoy estudies, lo que hoy apruebes, en lo que hoy te esfuerces, hoy lo que leas, hoy va a ser tu arca para el futuro. Cuando tengas el título, seguro que tendrás más puertas que se van a abrir, tendrás más posibilidades que quizás alguien que no se esforzó en su tiempo. Amén, hermanos. Es un arca, preparemos, trabajemos, estudiemos en la profesión, en el oficio. Amén, hermanos. En el negocio, en el ministerio también hay que trabajarlo, en la ocupación, lo que sea. Amén, hermanos. Ya nos habló
el pastor González un poquito acerca de esto el día domingo, ¿no? De prepararnos. Ahora, número 2, hermanos. Dije número 1, haz un arca o hazte un arca. Preparémonos para el futuro, hermanos. Número 2, sube al arca a quien Dios te diga. Amén. Subí al arca de tu vida a quien Dios te diga que tiene que subir. Amén. Capítulo 6, versículos 18 y 19, dice así: mas estableceré mi pacto, está ahí, capítulo 6, versículos 18 y 19, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, contigo y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Amén. Dios le dijo quiénes tenían que subir al arca. Ni una persona más subió al arca. Fíjate que la suegra no subió, ¿no? La suegra de Noé no subió, ¿no? Así que Noé se libró, hermano, el diluvio lo libró de la suegra, tremendo. Pero no subió nadie más. Un niño quizás, ¿no hubieses tenido tu misericordia? Vos no hubieses tenido misericordia quizás de alguien o intentarlo. No. Subí al arca de tu vida a quien Dios te diga. Esto nos habla de relaciones. Diga conmigo, relaciones, amistades, sociedades. En el nombre de Jesús hay sociedades que no son de Dios y nos están quitando la bendición del Señor. Hay amistades que no son de Dios, que son almáticas. Apelan a tu alma, apelan a tu carne nomás, esos amigos. Y a veces hay gente que está en la iglesia, pero su mejor amigo es mundano. Y no te digo que cortes toda relación con él, pero no puedes estar todos los días con él porque te termina afectando. Porque te apela a lo pecaminoso, te apela a la vieja vida. Uy, ¿te acordás cuando nos tomamos hasta el agua de los pollos esa noche? ¿No? Nos tomamos todo. ¿Te acordás de ese día cuando te llevé a tu casa borracho? Y esas son las conversaciones, ¿sí o no? Con los amigos del mundo, o esa fiesta que nos pegamos, o esto, tal cosa, tal otra. Todo te apela a lo viejo, a la vieja vida. Amén. En el nombre de Jesús, subí a tu arca a gente de Dios, a gente que Dios te diga que tiene que estar a tu lado. ¿Cuántos me dicen amén? Amistades con las que Dios te va a conectar, gente de fe. Subí al arca gente de la familia espiritual. Amén. Gente de la familia espiritual, de la misma especie. Amén. Amén, hermanos. Si te vas a poner de novio, ponete, obviamente. Esto es el ABC, hermanos. A los jóvenes y jovencitas acá. Tiene que ser de la familia espiritual, ¿sí o no? Si no, si no, te va a pasar lo que decía el pastor Juan Carlos, ¿se acuerdan en el campamento? Gente águila que se casa o que se relaciona con gente gallina, ¿no? Entonces, es difícil que una gallina pueda vivir en las montañas, en las alturas. Pero sí, un águila puede estar en el gallinero, encerrada, ¿no? Amén, hermanos. Así que cuidado con las relaciones que nosotros tenemos, que sean relaciones de Dios completamente, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermano. Avanza un poquito más rápido, así terminamos en unos minutos. Punto número 3. Dije número 2, subí al arca a quienes Dios te diga. No subas a cualquiera, no subas a cualquier animal al arca, amén, de tu vida, a cualquier bestia, ¿no? Sino a lo que Dios te diga, lo que Dios establezca. Número 3, almacená alimento. El versículo 22, el verso 21 del capítulo 6 dice así: Dios le dijo a Noé: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Había un almacén en el arca. Había un almacén, había un depósito en el arca, y eso lo tuvieron que llenar de alimentos. Amén. Para subsistir después los meses que tuvieron en el arca. Almacená alimento, abundancia de palabra, aplicándolo a nuestra vida, abundancia de palabra. Decí conmigo, abundancia de palabra.
tenía que almacenar alimento en el nombre de Jesús, abundancia de palabra, abundancia de Biblia en nuestros días, agudizar el oído para oír la voz del Señor. Eso es almacenar en nuestros graneros, en el arca de nuestra vida. Léete un libro, hermano, amén, empezalo y terminalo. Un libro de testimonio, no sé, hay varios libros ahí en la librería. A veces le pregunto a Barbie en la librería, ¿qué es lo que más se vende en la librería? ¿No? Lo que más se vende en la librería de la iglesia son golosinas. En la librería, ¿no? Entonces en el coffee bar, bueno, ni te cuento. Pero en la librería de la iglesia lo que más se vende son golosinas y bebidas. Y digo, ¿y un libro vendimos? No, vendimos una taza, vendimos un marcador de vez en cuando, una remera de vez en cuando, pero un libro, le digo, ¿se vendió algún libro? Meses sin venderse un libro, ¿no? Algo nos está faltando, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo reciben? ¿Lo recibimos con amor, hermano querido? Les tocó a ustedes hoy, los palos les tocaron a ustedes, ¿no? Por haber venido. Pero que el Señor nos hable, nos sacuda el Señor, es para nuestro bien. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén, hermanos? Aleluya. El otro día fui al congreso ahí de Cita con la Vida y el pastor Corson estaba dando ahí un taller y él habló de un libro de que él había escrito y cómo lo había escrito y cuáles eran las intenciones, y más o menos dio unos ítems ahí. A mí algo se me encendió. Y digo, tengo que leer ese libro. Y salí. Y cuando salí, hermano, el libro valía 18,000 pesos, el libro, ¿no? 18,000 pesos. Y dije, ay, Señor, ¿qué hago? ¿No? Porque teníamos que comer, tenemos que alimentarnos, teníamos pagos, teníamos gastos, y de repente, y me ha pasado muchísimas veces, hermano, hoy en día yo sé que es tan caro, yo sé que está, pero lo compré, hermano, en fe, lo compramos, ¿no? Y digo, esto es alimento para mí. Y si en mi caso yo soy pastor, no solamente va a ser para mí, sino que algún principio que yo aprenda, 3 o 4 principios de ese libro, seguro que va a ser alimento para ustedes también. Amén. Y si ese principio a mí me transforma la vida, si yo aprendo algo más acerca de la oración, que yo no me lo sé todo, hermano, soy un hombre que ora al Señor, intento hacerlo diariamente, pero no me lo sé todo acerca de la comunión con Dios. Pero si hay algo que yo aprendo y que lo escribió un hombre que yo veo que ha sido bendecido por Dios, él, su iglesia, su familia, su ministerio, etcétera, hermano, lo aplico a mi vida y recibo la bendición de Dios, hermano, esos 18,000 pesos no son nada. ¿Sí o no? Si lo contamos en economía nos puede parecer mucho en el momento, pero si nosotros lo cuantificamos en la bendición de Dios que va a ser para nosotros y para nuestras vidas, hermanos, la mayor riqueza que yo tengo en mi casa es, siempre se lo digo a mis hijos y a mi esposa, además de las personas que viven en mi familia, la biblioteca que tengo, porque es alimento para mí constantemente. Amén. Así que decid conmigo, almacenar alimento. Tengo que almacenar alimento en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Abundancia de palabras, abundancia de predicaciones. Recibí, hermano, no te alimentes de cualquier cosa. Busquemos el alimento verdadero. Número 4, ¿verdad? Punto número 4 en la aplicación a nuestras vidas. Bueno, ya lo tocamos un poquito. No te bajes del arca antes de tiempo. No te bajes del arca antes de tiempo. Esperemos los tiempos, esperemos la orden del Señor, ¿no? Cuando el Señor dice, ahora baja, Noé, con toda tu familia. No te salgas de la voluntad de Dios, aunque a veces sea difícil cumplirla. No te salgas del propósito de Dios. Si Dios te habló en un tiempo, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, no te salgas de ahí. Amén, hermanos. No te salgas del matrimonio. Amén, esposos. ¿Cuántos me dicen amén? Porque la puerta más fácil que presenta el mundo es el divorcio hoy en día, ¿no? Y yo a veces cuando ministro matrimonio le digo, vienen peleados, vienen como perro y gato, ¿no? En ocasiones, y digo, hay que cerrar la puerta. Lo primero que hay que cerrar es ese pensamiento de que vamos a divorciarnos, vamos a separarnos, vamos a cerrar esa puerta. Amén. No se bajen del arca, vamos a solucionar adentro. Cuando cerramos esa puerta no nos queda otra que solucionar, perdonarnos, empezar a cambiar hábitos en la relación, etcétera. Amén, hermanos.
no se baje del arca antes de tiempo. No te bajes del matrimonio, no te bajes de la familia, no abandones del emprendimiento que Dios te dijo que hicieras, aunque a veces vengan momentos de prueba, momentos difíciles. No abandonemos, seamos perseverantes. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén? ¿Sí o no? Persevera en el nombre de Jesús. No te bajes de la iglesia. Toca que tener al lado y decirle, no te bajes de la iglesia, no te vayas. No te vayas de la iglesia, porque todavía no ves la bendición de Dios, todavía no estás viendo el arco iris. No, pero no te bajes, porque vas a saltar del barco y te vas a terminar ahogando como todos los demás. Amén, hermanos. En estos días la iglesia es un arca de salvación también. No te salgas de la iglesia, no te vayas, en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, hermanos, sería el punto número 5, ¿verdad? Aplicándolo a nuestra vida. Adoración. Diga conmigo, adoración. Y terminamos acá leyendo. Adoración. Capítulo 8, versículo 20 dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. Esa adoración de Noé movió la mano del Señor, el corazón de Dios, para hacer un pacto con el hombre. Le agradó tanto al Señor. Amén. Así que de forma práctica en nuestra vida, adoración, hermanos, que no nos falten tiempos de adoración delante del Señor. Si le venimos obedeciendo, como hablé hace un momento, en un proceso de obediencia a Dios, de acciones de fe, si estamos perseverando, no nos estamos bajando del barco, estamos perseverando en nuestro servicio al Señor, en nuestro compromiso con Dios, en el nombre de Jesús, te puedo asegurar que ese altar de adoración que levantás cuando levantás las manos los domingos, o en tu casa cuando orás al Señor, levantás tus manos, eso va a subir como olor grato delante de Dios. Amén, hermanos. Y yo anotaba aquí algunos principios en este punto. Adoración en nuestra vida tiene que ser parte de nuestra vida, la adoración, el altar delante del Señor. Las primicias conmueven el corazón de Dios. Amén. Lo que Noé le dio acá fueron primicias para Dios. Siempre que le damos lo primero al Señor, eso algo ocurre en el corazón de Dios, moviliza, conmueve el corazón del Señor, y eso hace que la mano de Dios nos bendiga con abundancia. Amén, hermanos. Diga conmigo, primicias. El principio de las primicias está por toda la Biblia, de lo primero, de lo primogénito, de lo mejor para el Señor. Y eso fue lo que hizo Noé. Cuando bajó, no le ofreció al Señor cualquier animal. Y además fue lo primero que hizo cuando pisó tierra. No fue que reunió a la familia, no se abrazaron entre ellos. Lo primero que hizo fue levantar un altar al Señor. Amén. Y le ofreció las primicias de ese nuevo tiempo que empezaba, que en la historia se conoce como el tiempo postdiluviano, que es el tiempo que vivimos nosotros en nuestros días, postdiluvio. Hay un antes y un después del mundo, de nuestro planeta Tierra, después de ese diluvio universal. Amén, hermanos. Y lo primero que ocurrió en ese momento, cuando baja Noé del arca, construye un altar y sacrifica animales limpios para Jehová, primicia para Dios. Amén. La primicia conmueve el corazón de Dios. Te animo, hermano, a que le des la primicia al Señor. Hermanas, hermanos, a que le demos la primicia de nuestro trabajo, la primicia de nuestro día. He hablado mucho en otras ocasiones acerca de esto, porque en lo primero para Dios está el todo. Amén. Dios no nos pide todo, nos pide lo primero. Amén, hermanos.
Porque si Dios nos pediría todo, la verdad, hermanos, es que nos quedaríamos sin nada, ¿no? Y tenemos que vivir y tenemos que hacer otras cosas también. Pero Dios no te pide que estés orando las 24 horas del día, pero sí mueve el corazón de Dios cuando vos te levantás a la mañana y lo primero que haces es adorar a Dios. Amén. ¿Qué te parece? Conmueve a Dios, llama la atención de Dios. Claro que sí. Cuando las primeras palabras que salen de tu boca son: te alabo, Señor, te bendigo, te doy gracias por este día que me has dado, por el descanso que me has dado. Amén. Aunque todavía te alabo, Señor, ¿no? Aunque estamos bostezando todavía, luchando con el sueño, pero esas primicias para el Señor, cuando alguien recibe algo del salario, del sueldo, de alguna bendición que recibe, y lo primero dice: aparto la primicia para el Señor, eso conmueve el corazón de Dios. Aplícalo en tu vida, porque esos principios funcionan. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, la primicia conmueve el corazón de Dios. Habla de animales limpios, la pureza, lo limpio, es fragancia grata delante del Señor. Cuando la adoración en el altar es consecuente a la acción, en lo práctico, la bendición de Dios viene sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Repito, cuando la adoración en el altar es consecuente a la acción, en lo práctico de la vida, la bendición de Dios viene sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El verdadero adorador ora, canta, escucha, varias cosas anoté acá. El verdadero adorador ora, canta, obra, obedece, se postra, acciona, levanta las manos en presencia de Dios, pone las manos en la obra y en los proyectos de Dios. Ese es el verdadero adorador. Amén. Adora y adora, ¿no? Levanta las manos delante del Señor, pero después pone las manos en el arado y no mira para atrás después, ¿no? ¿Verdad? Y avanza y persevera, y todo lo que hemos hablado ya en el mensaje. Amén. Así que por último te digo, hermano querido, iglesia amada, y también a los que nos siguen a través de internet y escuchan esta palabra quizás en otro momento, por último te digo, construí un arca y también edifica un altar. Amén. Construí un arca y también edifica un altar para Dios. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús y oramos. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre en esta tarde, en esta noche, y te doy gracias, Señor. Gracias por la iglesia que está aquí, Señor. Gracias por tu palabra para nosotros. La valoramos, Señor, y queremos practicarla, Señor. Queremos practicarla, Señor. Queremos ponerla en marcha en nuestra vida, Señor, reconociendo que es lo mejor para nosotros. Queremos construir un arca, Señor, el arca que vos tenés diseñada para nuestros días, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Esa arca de salvación que nos va a librar de las problemáticas que vive el mundo en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay un hogar construido, tus hijos van a ser libres de muchas de las maldiciones que hay en el mundo, de muchas de las problemáticas que hay en el mundo. Cuando hay un hogar construido, hay hijos que pueden ser contenidos ahí, pueden ser libres del flagelo de la droga, de los vicios, de la calle. En el nombre de Jesús, si construimos una iglesia de acuerdo al diseño de Dios, podremos ayudar a muchos, a los que el Señor atraiga. Como ocurría en el libro de los Hechos, el Señor añadía a los que tenían que ser salvos. En el nombre de Jesús. Si vos podés levantar tus manos en esta noche mientras oramos, hacelo en el nombre de Jesús. Y si te animás a decirle al Señor como un compromiso, en tus propias palabras, decirle: Señor, voy a hacer lo que vos decís. Quiero hacer lo que vos decís, Señor. Ya no
prevalece en mí mi opinión por encima de tu palabra, Señor. Ya no prevalece mi forma de ver la vida por encima de tu visión, Señor. Mira cómo Noé estaba rendido al Señor. Mira cómo Noé estaba entregado al Señor. Mira cómo Noé caminaba con Dios, cómo era recto en su relación con el Señor. Dios pudo usarlo, Dios pudo levantarlo. Y fue un hombre que salvó su casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios te quiere usar a vos. Dios quiere levantar de acá, del medio de nosotros, Noés de estos días. En el nombre de Jesús, hombres y mujeres que saben construir un arca de acuerdo al diseño de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y las crisis, los juicios, en el nombre de Jesús, la problemática, todo lo que, la ola que está inundando este mundo, la ola de maldad, la ola de violencia, en el nombre de Jesús, las crisis de nuestro mundo, de nuestro país, en el nombre de Jesús, no nos alcanzarán. No nos alcanzarán, no nos alcanzarán. Capaz que nos mueven el arca, capaz que sentimos las olas, capaz que estamos en medio de la tormenta, pero estamos a salvo. Y el Señor nos lleva a puerto seguro. Y el Señor nos lleva. Cuando bajan las aguas, estamos vivos, estamos salvos. Nosotros, nuestra descendencia, en el nombre de Jesús. Y hay continuidad. Cuando alguien hace la voluntad de Dios y cuando alguien decide hacer las cosas como Dios dice. En el nombre de Jesús hay una diferencia. Hay una diferencia. Hermano querido, 1000 caerán a tu diestra. Oh, a tu derecha, 10.000 caerán a tu izquierda, pero a ti no te tocarán, porque la cobertura de Dios, que pensás que la madera de esa arca, pensás que era la brea de esa arca, claro, eran elementos naturales, pero déjame decirte que más allá de la construcción, más allá de lo natural y de cómo Noé había hecho esa arca, la mano de Dios estaba cubriendo ese barco de las olas, de la crecida, de los embates, de esa tormenta que se desató, la más furiosa tormenta de la historia de la humanidad. Y ahí el arca se mantuvo, la mano de Dios sosteniendo. Así el Señor sostiene tu casa cuando aplicamos los principios bíblicos, porque son acá, los aplicamos acá naturalmente, pero son principios eternos, son principios espirituales. Por eso el enemigo no nos puede tocar, el enemigo no puede obstruir, no puede el enemigo deshacer las obras de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, hoy queremos servirte. Decíselo al Señor en tus propias palabras, y mientras le adoramos un momento, rendite ahí delante del Señor. Y si te animás a decirle: Señor, yo quiero ser un Noé de este tiempo, quiero trabajar para ti, Señor, quiero construir todo lo que está en tu palabra, Señor. Quiero construirlo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en el ministerio, Señor, en mi trabajo, diligentemente, Señor, para que tú seas exaltado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Le adoramos al Rey, bendecimos